Vivimos en tiempos extraños. Necesitamos utilizar las mejores herramientas que tenemos, el cerebro y el corazón conectados para crear una inteligencia colectiva que nos ayude a hacer sentido de la realidad y así construir una mejor proyección, un mejor holograma, un mejor lugar para vivir, para existir, para sentir. Bueno, hola, ¿me oyen? Uno, dos, tres, ¿me oyen? Sí, sí, se escucha. Ok. Hola a todos. Hola, tal vez solo como para ir rompiendo hielo, como que abramos los micrófonos y las cámaras si quieren, los que no quieran, pues no, pero solo para ver sonido y audio y también pues honrando a los que están entrando puntuales para empezar. Bueno, si todos estamos escuchando, primero que nada, pues muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí. Eh, y quiere decir mucho que no estemos viendo Netflix a las 8 un viernes en la casa. O sea que la energía que se le está dedicando a esto, pues muchas gracias por dedicársela. Em, la primera vez que voy a estar hablando sobre este tipo de cosas. Básicamente llevo estudiando filosofía y psicología desde hace muchos años y creo que para uno poder empezar a hablar de estos temas, pues también tiene que pasar bastante tiempo meditando sobre estas cosas antes de poder abrirse pues este evento en el que estamos sumergidos todos, pues me ha llevado a mí a abrirme y a poner las cosas sobre la mesa de lo que creo que puedo compartir y lo que creo que he aprendido. Espero que lo que se hable aquí pues sirva de inspiración. Creo que este no es un foro como para que para que se vayan a aprender cosas. Creo que lo que se va a hacer aquí es poner sobre la mesa ciertas ideas y ciertos agujeros de conejo que van a llevarlos a los que quieran seguir esos agujeros, los van a llevar por ciertos lados, pero el aprendizaje va a ser también, en la medida que ustedes quieran, pues va a ser una cuestión de ustedes. Yo tampoco estoy aquí en ningún momento diciendo que tengo la verdad absoluta. Estos simplemente son pensamientos míos acerca de ideas que están flotando ahorita, pensadores emergentes que también estaban en sus cuevas, y ahorita están empezando a salir. Y creo que también no es casualidad que el momento en el que estamos sumergidos todos pues nos esté empujando a tener pláticas mucho más interesantes, mucho más sofisticadas y de alguna forma construir mejores tablas para poder surfear esta, este océano en el que estamos metidos. Y ahorita también las olas cada vez se ponen más intensas, más grandes, y eso es como que la razón por la que estamos acá. Nuevamente, muchas gracias por la energía. Y también como reglas para esto, creo que la idea también es escuchar y dialogar. Yo preparé una presentación, la voy a pasar, la voy a proyectar. Todos los que quieran interrumpir o tengan alguna duda, eh, no duden, valga la redundancia, en ponerla o decirla. Paramos cuando sea necesario, si no, seguimos y al final, pues yo abrí esto para tener un espacio de 3 horas. Podemos preguntar y podemos hacer cosas después o dialogar, pero eso es más o menos la mecánica.
Mi experiencia, como les dije, yo estudié filosofía, estudié psicología clínica, he trabajado en mercadeo y publicidad ya casi 20 años, comunicación básicamente, ayudar a gente a construir empresas, construir marcas, también he emprendido varias veces, he quebrado más de 4 empresas, también he podido construir ahora más de 10 proyectos, de los cuales algunos siguen vivos y algunos no, pero eso es como mi experiencia en general también. Pues del lado también del lado derecho del cerebro, del lado creativo, soy fanático de la música y hago música también y arte y me voy por esos agujeros de conejo también. Y eso es como el background que tengo y la experiencia que tengo y por qué también creo que puedo empezar a decir lo que les voy a empezar a contar. Eh, si todos me pueden decir si pueden ver mi pantalla ahí. Sí, Sí se ve. Sí, sí se ve. órale. Entonces, primero que nada, ¿por qué crisis de significado y cómo hacer sentido de la realidad actual? Crisis de significado, esto viene de una expresión en inglés, tal vez no es la mejor traducción literal, pero the meaning crisis, creo que ahorita estamos sumergidos en eso, crisis de significado. ¿A qué voy con eso? Es básicamente no tenemos un significado profundo y eso se nota en nuestra comunicación y parece que todos estamos flotando en el vacío y no hay un piso que sostenga nada. Y eso ayuda o interrumpe el hacer sentido de los fenómenos que están pasando delante de nosotros. Y eso es también lo que afecta a cómo hacer sentido de la realidad y también por eso algunas veces podemos ser más manipulados o masivamente manipulados o desinformados y esa es la razón por la que también esto se llama como se llama. Para ser claros, aquí lo que estamos haciendo es básicamente malabarear ideas de John Verbeke, Jordan Peterson, Daniel Schmachtenberger, Ken Wilberg, Peter Sloterdijk y Jordan Hall. Ninguna de las ideas, como les digo, ninguna de las ideas son originalmente mías, sino son malabarear estas ideas. También hay en el chat los que quieran. Yo estoy preparando un documento con los links y ciertos blogs también de toda esta gente. Si me pasan sus correos, se los envío el resumen de todo esto. Igual con la presentación y también la presentación pues la vamos a estar grabando, también se las mando por si quieren. Pero vamos a partir de la base de las ideas de esta gente. Esas son las ideas que estamos malabareando. También quisiera que estuviéramos claros en estos significados. Liminal, que significa liminalidad, que significa sin límite. Es cuando no se está ni en un sitio ni en el otro, y es estar en un umbral, básicamente. El otro concepto que quiero que tengamos claro para esto es framework. Framework es un marco de ideas o método que ayuda a observar un fenómeno para hacer sentido del mismo. O sea, es como que si tuviéramos unos lentes y estamos viendo con esos lentes el fenómeno. Sense making, que es como sentido, es hacer sentido de la realidad con un pensamiento crítico que permite observar de forma objetiva el fenómeno observado y con la conciencia de los filtros que se usan para esa observación. O sea, es un método para poder entender qué es lo que está sucediendo enfrente de nosotros. Y esto es una cosa bien interesante. Nosotros creemos que el meme es algo que acaba de surgir, pero el meme es básicamente una unidad que carga con ideas culturales, símbolos o prácticas que pueden ser transmitidas a través de las mentes de personas en forma escrita, hablada o en chistes de WhatsApp, como usualmente lo recibimos. Pero básicamente lo que es un meme es una
es una idea empaquetada. Eso es lo que tenemos cuando estamos hablando de un meme, y cuando vamos a hablar de un meme aquí, eso es lo que nos vamos a referir. Entonces, por ejemplo, este es uno que pareciera ser un chiste, pero describe muy bien una idea cultural. ¿Quién está a aquel lado de la cámara? ¿Y quién está a aquel lado de la computadora? Entonces, esto uno lo puede ver como un chiste, uno lo puede ver como una referencia, o uno lo puede ver con la profundidad que tiene, que es... Aquí se están diciendo varias cosas en términos de cómo estamos criticando o cómo estamos observando la realidad y cómo nos están manejando. Sobre todo de Matrix, creo que es una cosa que podemos hablar para relacionarnos como narrativa. Pero básicamente la estructura y por qué les estaba diciendo los conceptos es, nosotros estamos partiendo de una normalidad. Esa normalidad la pongo entre comillas porque es de donde venimos. Y hay un evento catalizador que le podemos poner el COVID-19, pero básicamente eventos catalizadores han habido en toda la historia de la humanidad y la civilización, pero en este caso tiene nombre y apellido lo que está sucediendo. Y eso genera una metacrisis. ¿A qué voy con la metacrisis? Una metacrisis, meta es que está arriba de nosotros. Esa es cuando el sistema tambalea como está tambaleando, lo único que está poniendo en evidencia es que no es antifrágil, sino es todo lo contrario, es un sistema frágil. ¿Por qué? Porque decidimos como civilización usar un concepto que es la globalización. Esa globalización como concepto nos llevó a usar un código de computadora, que yo le digo, un código de computadora es como que hicieras un download de software y es el inglés. Y el inglés es un código que ayuda a comunicarse a nivel global. Eso nos llevó a la globalización. La globalización nos lleva a cadenas de suministro globales, a interacción global, que cuando un evento como el COVID-19 sucede y los estados toman las decisiones que toman y nos quitan las libertades y nos quitan los elementos con los que usualmente funcionamos todos los días, todo tambalea y demuestra y trae a la superficie la metacrisis, en el sentido de todos estábamos asumiendo una existencia y una normalidad, y una vez nos quitan la alfombra de abajo, el significado, lo que nosotros creíamos que era la realidad ya no es, y eso genera un espacio entre, como Zach Stein dice, entre la tierra y el cielo, y ese es el umbral donde estamos ahorita, y eso genera un espacio liminal. Ahora, ¿nos podemos ahogar en esa ansiedad o lo podemos recibir como el regalo que es la oportunidad de reconfigurar el sistema? Y no estoy hablando de reconfigurar el sistema, de ir nosotros a cambiar el mundo, sino reconfigurar cómo nosotros internamente construimos nuestro sistema y cómo estamos observando y cómo vamos a cambiar. O sea, yo creo que la oportunidad está. Creo que el tema es si tenemos la valentía para ver, observar y afrontar y agarrar con las manos esa oportunidad, y estamos en ese espacio liminal ahorita. Entonces, esa metacrisis, y ahorita empieza ya vamos a empezar a malabarear temas. John Bevere habla de el meaning crisis. Cuando estamos hablando de la crisis de significado y regresamos a Platón, que ir al pasado ahora creo que es bastante útil, porque las mismas ideas del pasado siguen siendo relevantes ahorita. El mito de la caverna es una forma muy simple de ver las cosas. Es tan simple que a veces parece increíble, pero cuando estamos hablando de... Cuando estamos hablando, los que están familiarizados con este concepto, cuando estamos hablando del mito de la caverna, básicamente es un grupo de gente que está en una caverna, tiene un fuego atrás. Ese fuego está iluminando sombras, y a esto es lo que normalmente le llamamos, valga la redundancia, la normalidad, la ignorancia. Y básicamente nosotros estamos acá
Y el ejercicio de encontrar sabiduría es caminar hacia afuera de esa cueva. Pero para caminar hacia afuera de esa cueva uno tiene que ser consciente del punto donde está. Y a veces el ser consciente del punto donde uno está duele. Y entender que todo el tiempo hemos visto sombras y lo que teníamos enfrente es una ilusión. Una vez nos damos cuenta que es una ilusión y se cae ese velo, se genera ese espacio liminal, pero ese espacio liminal genera ansiedad. Y cuando uno empieza a ir a buscar sabiduría, o sea, luz, y por eso es el símbolo de la cueva y la luz, cuando uno sale de la cueva, la luz del sol va a encandilar, obviamente. Y cuando uno empieza a buscar sabiduría, uno empieza a encandilarse en el sentido de es tanta la luz que uno puede llegar a tener que después de pasar tantos años en la oscuridad, obviamente los ojos duelen. Pero el tema es, en la medida que nosotros seamos lo suficientemente valientes como para movernos de ese espacio al otro, vamos a poder accesar a cosas que básicamente van a ayudarnos a reconfigurar cómo el aparato interno virtual que construimos para para ser sensibles de la realidad, lo podemos volver a reconfigurar, y eso es básicamente la sabiduría. La sabiduría no tiene nada que ver con inteligencia, tiene mucho más que ver con sentido común y con tener la tranquilidad de que las cosas vengan a uno y no irlas a buscar, y también entender que básicamente nos lo han repetido muchas veces en la historia, pero no hacemos caso, que es, Sócrates lo dijo una vez: yo solo sé que no sé nada. El aceptar que uno no sabe nada es la actitud más humilde que uno puede tener, porque realmente la vida es un experimento constante y no hay una regla ni una norma para poder ejecutarla. Si no tenemos la capacidad ni la humildad para aceptar que no sabemos nada, que somos ignorantes, no vamos a tener esa sed de salir a buscar el sol. Y eso es un efecto bastante dañino para la existencia humana. El mito de la caverna nos lo han repetido varias veces y cada vez más creo que lo vamos a seguir viendo, porque Hollywood es la empresa de publicidad más grande del mundo. Si ustedes quieren saber por qué nosotros comemos hamburguesas, tomamos Coca-Cola, nos ponemos jeans, y cuando se podía fumar, se fumaba, y ahora cuando se puede fumar marihuana, se va a poder fumar marihuana, es porque Hollywood da permiso. Y una de las cosas más interesantes es que Hollywood nos ha repetido este mensaje del mito de la caverna una y otra vez, porque nos lo puso en The Matrix, solo que lo disfrazó de efectos especiales y de artes marciales. Pero básicamente el nombre de Neo viene de neoplatónico, que es el nuevo hombre. Entonces uno se da cuenta cómo hay códigos en las historias, y uno se da en cuenta que la narrativa de Matrix tiene mucho que ver con ese hombre adentro de la cueva que le dan una pastilla y ve la luz, y esa luz no necesariamente es fácil de absorber, y hay 3 películas en el proceso de absorción de esa historia, pero básicamente ahí pueden ver un meme. Matrix es un meme de lo que es el mito platónico. Otro meme de lo que es el mito platónico es The Lord of the Rings. Es esta persona que está en la comarca, que es un hobbit, Frodo, que es su zona cómoda, la cueva, y hay un evento que lo hace salir de la cueva, y ese evento es ir a experimentar, es ese path of the hero, ese camino del héroe, es ir a experimentar. Lo que va a hacer es que esa persona pase de ser alguien en una zona cómoda de ignorancia a alguien que estira su zona y empieza a conquistarse a él mismo. Y eso es básicamente la sabiduría. Ir a buscar sabiduría no es fácil, no es simple y duele como la fregada. Entonces, el proceso no es sencillo, y estas historias lo que están haciendo es una proyección que nosotros vamos y nos comemos poporopos y Coca-Colas en el cine cuando todavía uno iba al cine para ver estas cosas, pero realmente lo que está diciendo es mucho más profundo. Star Wars yo digo que es lo más fundamental de este tipo de historias. Es lo mismo, es alguien que
Vean los denominadores comunes de esto. O sea, todas esas historias tienen un denominador común. Hay un personaje que está cómodo en una zona cómoda, un evento surge y lo saca de esa zona cómoda y hay un viaje. Y ese viaje trae personas que le dan sabiduría, trae personas que le dan, que es el némesis, trae personas que lo ayudan a buscar esa sabiduría. Y eso, si se dan cuenta, eso somos nosotros en nuestra vida. Lo que pasa es que cuando nosotros lo estamos viendo en una pantalla, se vuelve increíble, y cuando se vuelve increíble no es cierto, y como no es cierto, entonces no es real, y como no es real, pierdo toda la conexión con ese mensaje. Entonces la diferencia entre estar viendo una historia o una película y la diferencia entre estar viendo el metamensaje de esa película es el tema también. O sea, nosotros no estamos viendo películas, estamos viendo cómo nos dan el mito de la caverna una y otra vez. Jesús, por ejemplo, también es otra historia narrativa que se parece mucho a la de Neo. Es lo mismo, solo que escrito en otra forma, en otro tiempo, pero es básicamente la misma narrativa. Es alguien que está buscando sabiduría. Buda, lo mismo. Siddhartha Gautama, el papá le había construido todo este esquema donde todo era, nadie envejecía, todas las mujeres eran bellas, todos los hombres eran bellos, nunca faltaba la comida. En una de esas dice, ya pasé un montón de años en esto, voy a decidir salir, sale y se da cuenta que el mundo era otra cosa. Otra vez se cae toda esa ilusión y empieza ese viaje, ¿verdad? O sea, empieza esa búsqueda. Entonces, si se dan cuenta, o sea, vamos desde lo occidental moderno hasta lo oriental, pasando por el Medio Oriente y llegando hasta la India. Krishna, la misma historia. El Bhagavad Gita es la narración de la batalla adentro de cada uno de nosotros. Esa batalla es representada como una guerra, obviamente, como una narrativa, pero es la representación interna de la batalla que tenemos con nosotros mismos. Al final, el dragón más grande que tenemos que vencer somos nosotros mismos. Y esa es una de las cosas más importantes que también hay que entender. Entonces, siguiendo esta misma línea de pensamiento, vamos a ver, pasando a frameworks. O sea, esto lo que nos está diciendo es una base. Y vamos a ver dos frameworks hoy, o sea, dos marcos para entender el fenómeno o los fenómenos que estamos observando enfrente de nosotros. Uno de ellos es el Integral Framework, que es por Ken Wilber. No me voy a detener tanto a hablar sobre los personajes. Como les dije, mándenme su correo y ahí les mando, ahí podemos hacer doble clic de esto. Pero básicamente el framework de Integral son 8 espacios hacia arriba, y esto es una espiral, a diferencia de una pirámide. Des en cuenta que a nosotros nos hablan mucho, como sociedad nos hablan mucho de pirámides, la pirámide alimenticia, la pirámide de Maslow, y aquí la pirámide de jerarquías de Maslow, la diferencia es que esta figura no es una pirámide, sino estamos hablando de una espiral. Y lo que hace este framework es establecer en qué punto está un ser o una sociedad misma. Y la base en la que parte es la sobrevivencia. O sea, todos partimos de una computadora biológica que es el cuerpo, que está diseñada biológicamente para la sobrevivencia. Eso después pasa a una etapa que él le llama Kin Spirits, que es cuando yo ya tengo conciencia de que hay algo más grande que yo, y eso es lo que empieza a impulsar lo que se llamó los dioses, cuando la gente le empezó a decir al sol Dios, a la luna Dios, al cielo, al agua, y eso llevó a una separación entre el ser humano, esta sensación de algo más grande. Y eso llevó a que el poder que nosotros de alguna forma teníamos en esa computadora biológica lo trasladamos a esos dioses. Y creamos toda esta metaestructura arriba de nosotros, que al final lo que estamos diciendo cuando decimos eso es, este es el ideal que quisiéramos alcanzar. O sea, cuando hablamos de dioses es como el ideal que quisiéramos alcanzar. Y eso nos llevó a tener ya una fuerza y una búsqueda de verdad.
Después este drive de construir cosas y de creatividad, y eso generó obviamente la diferenciación más grande que tenemos con los animales, que es la diferencia fundamental que nosotros tenemos a diferencia de los animales es que los seres humanos nos podemos poner de acuerdo para hacer cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hay una amenaza más grande, un mamut o un tigre de dientes de sable enfrente de nosotros, era más fácil coordinarnos y decir cómo movernos para evitar el ataque que solo enfrentarlo. Y ese ponernos de acuerdo es una de las cosas clave de la civilización humana. Y esos como memes que le llama a Ken Wilber, pues le va poniendo colores para identificarlos. Y como les decía, el human bond llega a un flex flow, que es cómo pasamos de organizarnos a poder crear cosas. Y después está una visión mucho más holística, que es el whole view. Y el planteamiento de Ken Wilber es que uno, independientemente que esté trabado en las etapas o no, lo que tiene que hacer uno es tener la humildad de aceptar que uno está en todas esas etapas al mismo tiempo y que el objetivo es integrar las etapas, no es decir tú estás en una y por eso estás equivocado, sino es tener el respeto de saber quién está en qué para saber cómo comunicarse con esa persona, y al mismo tiempo la búsqueda de cada uno de nosotros debería de ser la integración de todo y no la separación. Des en cuenta que nosotros estamos sumergidos en un sistema que nos ha enseñado y nos ha programado a separar y a categorizar las cosas. No estamos en un sistema que nos enseñe. Nosotros no fuimos al colegio y recibimos una clase que se llamara pensamiento sistémico. Nosotros no fuimos a la universidad y nos dieron una clase que se llamaba pensamiento sistémico, que el pensamiento sistémico parte de un principio bien simple. Si tú mueves una cosa aquí, algo se va a mover acá. Les voy a poner un ejemplo de eso. Si nosotros le echamos gasolina al carro, estamos siendo cómplices a veces de genocidios en Nigeria. Porque el gobierno totalitario de Nigeria está haciendo genocidios masivos y está extrayendo petróleo que lo vende en el mercado, y eso alguien en algún lugar en el mundo lo refina y es la gasolina que nos mueve todos los días. Esa es la inconsciencia que tenemos a nivel sistémico, porque todo lo hemos fragmentado. Y la fragmentación viene desde Aristóteles. Aristóteles hizo un framework que es la categorización, pero cuando no integramos la categorización, sino solo vemos el mundo en pedazos y en fragmentos, es muy difícil poder tener empatía con los demás, y es muy difícil poder tener empatía con ideas que no son nuestras o ideas que son distintas a las nuestras. Entonces, esta es una forma compleja de ver el framework de Ken Wilber. Esta es una forma menos compleja, que es el punto 1 es el meme de la sobrevivencia, el punto 2 es el meme mágico, el punto 3 es el impulsivo, el ego, el meme 4 es el autoritario con propósito, el meme 5 es el estratégico, el meme 6 es el igualitario o comunitario, el meme 7 es el integral, y al que todos deberíamos de aspirar es el holístico, que es cuando entramos en una integración de todo. Esa es la visión, y para darles un ejemplo concreto de cómo funciona esto, Guatemala es una sociedad que está en el meme 1 y en el meme 2, sobrevivencia y pensamiento mágico, en su mayoría. Entonces uno entiende por qué las religiones que prevalecen en Guatemala son la religión católica y la religión evangélica, porque hay un pensamiento mágico atribuido a algo que está fuera de mí, que eso no permite necesariamente que haya una comunión o un diálogo que sea mucho más sofisticado que solo hablar de cosas que están flotando en el aire y que está separado. Eso es una forma. Por ejemplo, si yo les dijera Guatemala está en el meme 1, en el meme 2, por ejemplo, una cosa como Japón es una sociedad que está metida más en el meme 6, por ejemplo, un igualitario comunitario. O sea, ¿por qué los japoneses no les costó tanto lo de las mascarillas? Porque ya las usaban.
y las mascarillas las usaban por el respeto al otro. No era un tema de yo estoy enfermo y por eso me la pongo, sino era simplemente yo no sé qué es lo que está sucediendo afuera, pero el respeto hacia el otro es lo que hace que yo me mueva como me muevo. Entonces, por eso es que uno puede ver, y si uno no lo puede entender a nivel intelectual, si lo siente, es cuando uno está en otro país, uno siente cómo fluye de otra forma y siente en qué etapas pueden estar, pero cuando uno tiene estos lentes, uno puede identificarlo rápido. O sea, uno puede identificarlo más rápido y uno puede ver, es como cuando Neo miraba el código. Cuando uno empieza a ver el código, y que eso empieza a hacer sentido más de lo que tiene enfrente y no empiezo a ser reactivo solo con lo que está viniendo, sino empiezo a tener una interacción mucho más interesante con lo que está enfrente. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve lo que está pasando en Estados Unidos ahorita, uno ve cómo está cayendo de una posición en un meme 6, por ejemplo, está cayendo a una cosa de sobrevivencia. O sea, como una civilización se desploma, o como un sistema se desploma, porque todo lo que construyó lo construyeron en una casa de naipes, ¿no? O sea, entonces el tema es hasta qué punto lo que estamos construyendo tiene fundamentos o no. Y también una cosa que tenemos que entender es que básicamente estamos viviendo en un mundo posmoderno, y cuando se habla de un mundo posmoderno se habla de esta idea de que todo se vale, de la relatividad, de que todo, de eso no necesariamente es, creo que como hablamos de la integralidad, eso no necesariamente es algo que necesitemos usar como un framework, pero sí es necesario integrarlo. Pero parte del mundo posmoderno donde vivimos es esa fragmentación que se hace tan grande ahorita, que es, por ejemplo, un movimiento como el LGBTQ, que no sé si lo dije bien, pero hay una necesidad de búsqueda de identidad, hay una necesidad de búsqueda de decir, yo quiero que me denominen así, yo quiero que me denominen asá, yo quiero que me denominen por acá, y eso es bastante interesante porque está abriendo el plano a una experimentación, pero al mismo tiempo no necesariamente es una obligación de los que estamos percibiendo eso, que lo deberíamos de ejecutar así, pero sí deberíamos de entender que estamos en un plano donde, por eso es que en un mundo posmoderno puede existir la física cuántica, o puede existir la teoría de los multiuniversos, o puede existir porque empieza a haber una apertura más allá del uso de la ciencia también. O sea, la ciencia ya no se reduce solo a lo material y a lo que puedo ver, sino empieza a haber una búsqueda más allá de cómo vamos a describir el cosmos, ¿no? Entonces, esto es un framework que vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Y el segundo framework que quería que viéramos es el framework de esferas. Peter Sloterdijk es uno de los filósofos que están vivos todavía, alemanes modernos, que básicamente es muy simple su forma de ver las cosas, se reduce en este punto que vemos ahí, es el ser esencial. Después nacemos nosotros, y nosotros nacemos en un hogar, y ese hogar está dentro de una comunidad. Esa comunidad va a pertenecer a un sistema de valores religiosos. Ese sistema de valores religiosos va a pertenecer a un sistema o una institución educativa. Eso va a estar adentro de un país, eso va a estar adentro de un continente, eso va a estar adentro de la tierra. Y por eso es que el concepto se llama esferas, porque lo que estamos viendo es cómo todas esas esferas están dándonos a nosotros toda esta información que van construyendo lo que básicamente se llama el ego. Entonces, cuando vemos aquí el ser esencial, es eso que está dentro de nosotros, que es el observador de nosotros, esa voz que sentimos adentro de nosotros mismos, que a veces nos habla, y que a veces en las caricaturas había un diablo y un ángel. Esa es la representación del símbolo de esa voz que está dentro de nosotros. Eso es el ser esencial. Ese ser esencial está atrás del ego. El ego es el avatar con el que operamos en esta realidad. Así como construimos un avatar en Minecraft o en Facebook o en Instagram, nosotros mismos somos un avatar.
cuando uno se da cuenta que el avatar que está construyendo en las redes sociales es otro avatar que yo, eso es una tangibilización del ego. Eso es una muestra del ego, o sea, lo podemos ver. Eso es lo increíble de la tecnología. Uno puede ver su ego ahí. El tema es que somos demasiado pendejos como para hacernos conscientes de eso, pero cuando uno se hace consciente, hay un clic que es como, ok, tengo un método para conocerme a mí mismo, porque con estas pendejadas que estoy haciendo aquí, que a veces se llama el gemelo guapo, ¿eh? El gemelo que no sufre, el gemelo que siempre come en lugares de a huevo, el que siempre se ríe, el que tiene los mejores cuates, o sea, nadie sale en una red social diciendo estoy deprimido, ¿no? Entonces, ese avatar es básicamente el ego, somos nosotros, y los fenómenos es lo que está pasando aquí. Entonces, básicamente nuestro ego se está enfrentando a los fenómenos. ¿Y a qué voy con lo de Peter Sloterdijk y lo de Ken Wilber con los frameworks? Cuando yo estoy parado y yo estoy viendo un fenómeno, tengo un filtro que son mis valores, tengo un filtro que son mi religión, tengo un filtro que es mi tendencia política, tengo un filtro que es mi educación en el colegio, otro que es mi educación en la universidad, la filosofía en la que creo, si es que tengo, el país en el continente en donde estoy, y eso son cosas que nos están influyendo en nuestro proceso cognitivo, están influyendo en nuestra programación. Entonces, cuando yo estoy viendo un fenómeno, yo no lo estoy juzgando desde una posición pura y objetiva, yo lo estoy juzgando desde unos filtros. El problema no está en los filtros, el problema no está en tener una religión o no tener, el problema no está en ir a la universidad o no, el problema está en la inconsciencia de esos filtros. Cuando yo no soy consciente de esos filtros, yo estoy cediendo mi soberanía. Y no estoy hablando de soberanía de país, sino estoy hablando de soberanía de mi mente. Una vez yo no soy consciente de esos filtros, yo no puedo ser soberano ni ser independiente. Entonces no estoy pensando por mí mismo. Y esa es una de las preguntas, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo un fenómeno, no lo estamos viendo como es. El Talmud dice, nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. O sea, un niño ve una hoja y puede que mis hijas ven una hoja en el campo y es un juguete. Un barrendero ve una hoja en el campo y es basura. Un jardinero ve una hoja en el campo y es parte de su chance. Depende de qué perspectiva lo estemos viendo, pero a lo que voy con el fenómeno es la hoja y está ahí. Pero si la ve un jardinero, la ve un niño, si es una hoja de maple y la ve un canadiense, es su símbolo, ¿no? Entonces, depende de qué ángulo lo estemos viendo y con qué filtro lo estemos viendo. Y repito, el problema no es tener filtros, el problema es ser inconsciente de esos filtros. Entonces, imagínense cuántos filtros, y eso que aquí solo puse 9, pero cuántos filtros tengo antes de llegar a un fenómeno, antes de llegar a esa hoja. Entonces la pregunta es, uno, ¿qué filtros son los que tengo? Una vez entiendo cuáles son esos filtros, tengo que hacer doble clic en cada uno y entender por qué los tengo. Y el problema más grande es que cada una de esas ideas que está insertada en nuestra cabeza genera un patrón químico dentro del cerebro y ese patrón químico se vuelve adictivo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy adentro de un sistema familiar donde el amor y la sintonía y el diálogo y hay armonía, yo voy a entender la serotonina y la oxitocina desde una perspectiva totalmente distinta a alguien que esté en un sistema familiar donde pasa todo lo contrario. El cableado del cerebro se va haciendo así. Entonces, no es casualidad que uno sienta, cuando tenía 7 años, no entendía qué estaba pasando, pero a los 40 años uno diga, ¿pero por qué me sigue pasando esto? Y cuando uno expresa por qué me sigue pasando esto, es en cuenta que uno está hablando de un círculo, un patrón, una repetición.
Y el hecho de no poder ser consciente de ese filtro es lo que permite ese cableado y esa adicción a ese fenómeno. Y tiene mucho que ver con los filtros que tenemos. Y ahorita el problema más grande es que todos esos filtros y todas esas discusiones están sucediendo en un campo de batalla con tecnologías exponenciales. Y esas tecnologías exponenciales hacen todavía más compleja la interacción porque entonces toda la información corre a otra velocidad y la desinformación también. Y el manejo de esos diálogos y de esos, nosotros estamos poniendo en manos de algoritmos nuestro sistema cognitivo, nuestro cerebro. O sea, el cuerpo humano es la fábrica de drogas más impresionante que hay. Y el hecho que no seamos conscientes de eso hace que nosotros caigamos en estos marcos que no está mal usarlos, pero caer con ellos sin conciencia es el problema. Porque las tecnologías exponenciales lo que hacen es, sí, ahorita todos estamos conectados, pero no necesariamente nos estamos comunicando. Entonces, si en un mundo sin tecnología tenemos los filtros y así era difícil, y las civilizaciones también colapsaron, o sea, no podemos esperar que con un mundo donde la información corre más rápido y donde la manipulación de esos algoritmos está ahí todos los días, no nos podemos dejar secuestrar las mentes por simplemente ser inconscientes y no tener la valentía ni la disciplina de por lo menos intentar autoconocernos. Y eso es lo que hace difícil hacer sentido de lo que está sucediendo. Porque no solo no estamos conscientes de esos filtros, sino al mismo tiempo estamos sumergidos en estas tecnologías exponenciales que díganme si no, ahorita no han visto noticias por todos lados de esto pasa por acá, esto creemos que está pasando con el COVID por acá, esto es lo que debería hacer este país, esto es lo que debería hacer no sé qué, esto es lo que vamos a hacer acá, esto es lo que no sé qué, esto es el boom. Y ahorita es el caos en el que estamos metidos ahorita. Ahora, otra vez, regreso al principio. No es, lo podemos ver como un problema o lo podemos ver como una oportunidad. Entonces, el espacio liminal se abrió. Y ahorita la posibilidad es que podemos reconstruir este sistema, pero lo tenemos que reconstruir de primero adentro de nosotros. Porque si no nos componemos nosotros, es muy difícil ayudar a alguien más. Entonces, cuando uno está hablando de una cosa tan simple como el diálogo entre dos seres humanos, imagínense, uno no está hablando con el otro ser humano, uno está hablando con los filtros del otro ser humano. Uno no está hablando con el otro ser humano, uno está hablando con el avatar del otro ser humano, con su ego. Y en un mundo como en el que estamos sumergidos ahorita, es muy difícil entablar un diálogo, porque para entablar un diálogo se necesita intimidad, se necesita vulnerabilidad, se necesita honestidad brutal y se necesita aceptar que cuando yo entro en un diálogo con alguien, puedo estar 50% equivocado y la otra persona puede estar 50% equivocada. Y eso quiere decir que yo no voy a entrar a dialogar para ganar un debate, sino para construir algo. Y ese construir es dejarme poner en una posición vulnerable para aprender del otro y no convencerlo de mi punto, sino simplemente poner claro mi punto, pero aceptar el del otro. Si no solucionamos este problema tan simple, nos va a llevar la fregada. Porque no es un tema ya estamos sumergidos en tecnología exponencial. O sea, no es un tema ahorita de si la derecha o la izquierda, eso ya pasó. Esto es un tema de solucionar cómo nos hablamos solo con las personas que tenemos enfrente. Y esto me lleva a nosotros como seres humanos, el proceso cognitivo que tenemos es nosotros pensamos una idea y esa idea la transformamos en un símbolo que son las palabras. Y esas palabras las ordenamos en enunciados y esos enunciados se vuelven en una historia y esas historias se vuelven en mitos. Y lo que uno ve cuando ve una cosa como la Biblia, por ejemplo, la Biblia es la observación humana de un fenómeno y el entendimiento de un patrón que se vuelve en una historia, en una narrativa.
Y esa narrativa y esa historia se convierte en un meme y ese meme se convierte en la cultura. Y la cultura se convierte en narrativa y la narrativa se convierte en comunidad. Entonces, como dice Yuval Harari en Sapiens, nosotros somos las historias que creemos. La civilización humana es la historia que nos creemos. El sistema legal es una historia que nos creemos todos, pero es un sistema ficticio. El dinero es una historia que nos creemos todos, pero no existe. Pero creemos en eso. En algún momento alguien dijo, yo te doy 10 conchas del mar por esa gallina, y se volvió en un método de transacción. La iteración de ese modelo fue bronce, y por cierto, uno de los grandes colapsos de la civilización es la era de bronce. Y ese bronce decía, este bronce me da acceso a tantas gallinas y esas gallinas me dan acceso a tanto bronce, pero es una historia que hemos ido iterando y hoy se llama dólar. Y en los 70s se llamaba, antes de los 70s el dólar estaba respaldado por el oro, después de los 70s el dólar está respaldado por el petrodólar, o sea, el petróleo. Y hoy en día el dólar no está respaldado por nada. Y la siguiente narrativa que estamos viendo nacer como historia son las criptomonedas. Que no es casualidad que las criptomonedas estén sucediendo en las orillas de la civilización, que es donde pasa la innovación, en esos espacios liminales. Y no es casualidad que las criptomonedas se desarrollan como una solución a un problema sistémico que es el dinero. Si el dinero no tiene respaldo y si la narrativa sigue siendo que nosotros compramos cosas con dinero, pero el dinero no tiene respaldo, quiere decir que yo puedo imprimir más dinero y el valor del dinero se reduce y nosotros cada vez podemos comprar menos cosas con eso. Pero el tema es que seguimos creyendo en esa historia, entonces sigue siendo cada vez más real. Cuando nos damos cuenta que la comunidad y la cultura se transmite a través de historias y que eso forma las comunidades, nos damos cuenta que somos una raza, una civilización muy hábil para transformar palabras en enunciados, enunciados en historias en narrativas y narrativas en estados, en política, en religiones. Y básicamente lo lindo de entender esto es que todos, si se dan cuenta, estamos surfeando en nuestras cabezas, pero creemos que las cosas están pasando afuera y lo que está pasando afuera solo son fenómenos que están ahí. Volvemos al ejemplo de la hoja que les ponía. La hoja está ahí. No es una cosa que me esté tratando de hacer algo. Yo soy el que estoy creyendo que me está tratando de hacer algo. Entonces, esto es importante entenderlo porque estamos metidos en una narrativa ahorita que se cayó. Y eso es lo interesante de esto. O sea, la narrativa se cayó y ahorita tenemos chance a generar otra narrativa. Pero es una narrativa interior nuestra. No es no es ir o sea, el mundo va a cambiar cuando nosotros cambiamos la percepción que tenemos de ese mundo. O sea, no es solo de, ay, porque cuando uno empuja un sistema, el sistema va a empujar más duro de regreso. Entonces, no es una rebelión anárquica, no es una rebelión, es una revolución interna. Entonces, el tema aquí, y esto es un... A él le habrá sucedido algo y decidió hablar sobre esto. Se nota de procesar, no sé, como que no solo... Más interesado en él y la motivación detrás y lo que... Perdón ahí, que solo estaba... Este meme que está aquí, que creo que es un meme bastante interesante, y habla de las historias y de la narrativa, es el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí el tema es
si nosotros queremos encontrar un estado de calma o un estado de conexión con ese ser esencial y no una desaparición del ego, sino domar el ego o disminuir, es entonces cuando empezás a ver dónde está el reino de Dios que habla la Biblia, por ejemplo. O sea, no está hablando de un lugar al que voy, es un lugar al que puedo accesar ahorita. Y la confusión está cuando esa cosa está fuera de nosotros y no estamos buscando adentro de nosotros esa calma y ese visor que nos está diciendo. Y este es un meme que ha circulado por la historia desde que se inventó la imprenta a una velocidad totalmente distinta y seguimos creyendo, como estábamos hablando de los frameworks de Ken Wilber, por ejemplo, lo seguimos observando desde una posición mágica. Y cuando lo observas desde una posición mágica, no está dentro tuyo, sino es un poder que está allá afuera. Y el cielo es una cosa a la que voy a llegar, pero no es una cosa a la que puedo accesar. Entonces, básicamente lo que somos ahorita nosotros, y por eso hablando de los seres, y nosotros somos un ser humano que cuando nace y entra en esta sociedad se vuelve un ser ficticio, y ese ser ficticio es el ser legal que somos, ese número de DPI o de pasaporte, ese número de licencia, y ese ser ficticio es el avatar con el que interactuamos, y después hay una segunda capa de ser ficticio que es el título de la escuela o de la universidad, y los títulos que quieran ponerse encima de eso a la N. Entonces nosotros decimos que somos todas estas cosas para poder comunicarnos y para poder obtener transacciones y para poder obtener mejores trabajos y para pagar impuestos y para ir de un lado a otro. Pero básicamente lo que estamos haciendo ahí es un ser ficticio que es nuestro avatar que se mueve en esta dimensión. Pero eso no es necesariamente lo que somos nosotros y esto agrega más a los filtros que estábamos hablando. Entonces, en ese sistema, una cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros estamos sumergidos en un sistema con incentivos perversos y que tiene un framework darwiniano basado en teoría de juegos. O sea, nosotros seguimos pensando y nos seguimos comparando con el framework de Darwin de la evolución, donde hay un macho, un predador alfa y el fin justifica los medios y puedes hacer lo que sea y si se dan cuenta el capitalismo funciona así. O sea, pero hay una diferencia que a mí me encanta que dice Daniel Schmachtenberger, dice, cuando uno ve un depredador alfa como el tiburón blanco va a atraer a su presa y se la come, pero no tiene la habilidad de generar un barco que va a atrapar 100 tunas. Y después desarrolla otra tecnología que va a atrapar 500 tunas. Y después desarrolla otra tecnología porque el incentivo que está puesto es ganarle al otro. Y cuando uno está en un incentivo que es ganarle al otro, lo que voy a intentar hacer, y cuando tengo este framework darwiniano, lo que voy a intentar hacer es, por ejemplo, si estamos en una situación donde no hay agua y yo encuentro agua, mi trabajo va a ser confundirte a ti para que no encuentres el agua. Porque el incentivo es competir y el incentivo es eliminar. Ahora lo dramático de esto es que las instituciones educativas nos han programado para esto. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta de la estructura piramidal de cómo vas a escalar en posiciones en un trabajo. Pero el tema es que estadísticamente es imposible que una fábrica masiva como la universidad pueda generar tanta gente para tan pocos puestos. Y una cosa interesante de eso es Albert Camus en el mito de Sísifo. El mito de Sísifo Sísifo es este personaje que va empujando una piedra en una colina hacia arriba y cada vez que está llegando se vuelve a caer. Y ese es el reflejo, o ese es el símbolo, es este meme que desarrolló o que explica Albert Camus, la vida es esta serie de procesos en la que creemos que vamos hacia arriba, pero siempre pasa algo que nos lleva hacia abajo y es una forma de decir, hay un tema de sufrimiento ahí y hay un tema de no hacerse responsable
de entender que la vida no necesariamente es la búsqueda de la felicidad, sino la eliminación del sufrimiento, que es una forma totalmente distinta de verlo. Nassim Nicolás Taleb dice que es más imperativo el hecho de sustraer, quitar cosas, que agregar cosas. Entonces, en la medida que sustraigo sufrimiento, encuentro la felicidad. No en la medida que busco la felicidad la encuentro, porque ignoro el sufrimiento. Y el sufrimiento tiene que ver con una cosa muy simple, que es la conciencia. Si yo no soy consciente de mis filtros, entonces voy a tender a sufrir más que si soy consciente de ellos y puedo luchar y manejarlos. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante que dice Ken Wilber: el desarrollo exterior ha sido prioridad antes que el desarrollo interior. ¿A qué voy con esto? ¿Cuándo ustedes han visto un curso en una universidad o en un colegio que sea cómo ser feliz? ¿O cómo crecer interiormente? ¿O cómo desarrollar tu ser esencial? ¿Qué nos enseñan? A hacer caso, a estar sentados 8 horas, a el timbre. ¿Y qué es el entrenamiento hacia eso? Es el trabajo, que es lo mismo. Estés sentado 8 horas en un cubículo y no diga nada, haga caso. Entonces hemos desarrollado una civilización que está más enfocada en el afuera que en el adentro. Entonces no es casualidad que si el incentivo es el dinero, todos estemos siguiendo a atacar eso y estemos siendo inconscientes de la existencia del otro, tratando de eliminar al otro. Y eso lo único que está haciendo es una espiral negativa, porque básicamente, como dicen los budistas y los hinduistas, el proceso de la acción y la reacción, el karma y el dharma, el karma no es negativo, el karma simplemente es la descripción de: si yo te hago algo, algo me va a pasar de regreso. O sea, si yo te empujo, tú vas a tratar de empujarme de regreso, porque la energía se tiene que ecualizar. Si yo te abrazo, tú vas a tratar de entender de dónde viene ese abrazo y tal vez la energía va a responder de una forma positiva, o tal vez te vas a sorprender. Pero el hecho es, este es el sistema donde estamos metidos. Y esa es la conciencia que tenemos que tener. No es un tema de si está bien o mal, es ir más allá del bien o del mal. Ahorita el sistema donde estamos metidos no es correcto porque busca la eliminación del otro. Y eso con tecnologías exponenciales, a lo único que nos ha llevado es a tener armas nucleares. Porque en la medida que desarrollamos tecnología, no hemos desarrollado las psicotecnologías para poder dominar esa tecnología. Para poder crear tanto poder, necesitamos tener una estructura interior mucho más sofisticada que la que tenemos. Entonces, no es casualidad que haya un Trump con la capacidad de apachar un botón y desaparecer el universo. Y nosotros estamos dejando en manos de esos personajes nuestra experiencia en este lugar. ¿Por qué? Porque no hemos sido lo suficientemente conscientes de esos filtros. ¿Cuál es la solución? O cuál es no la solución tal vez per se, pero sí cuál es la propuesta? Tenemos que pasar a una inteligencia colectiva. Y esa inteligencia colectiva parte del diálogo. Y el diálogo parte de la vulnerabilidad y de la conciencia de los filtros. Y de tener frameworks que sean mucho más útiles para hacer sentido de los fenómenos y de la experiencia. Y para explicar esto mejor está esta frase: en todos los debates intelectuales, ambos lados tienden a estar en lo correcto, en lo que afirman, e incorrectos en lo que niegan. O sea, todos tenemos razón desde nuestro ángulo. Otra vez el Talmud: nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Cuando estamos adentro de un diálogo, nosotros tenemos razón de lo que estamos diciendo y también estamos equivocados con lo que no creemos, porque si todos tuviéramos la piedra angular y todos tuviéramos razón de lo que decimos, no podría existir el otro. O sea, si lo llevamos a religiones, si la religión católica tuviera toda la verdad, no podría existir la religión budista, no podría existir la religión musulmana, no podría...
cada uno lo está viendo desde un ángulo y no se trata de convencer al otro de cambiar su ángulo, sino de cómo los ángulos se conectan y empiezan a generar nodos de inteligencia colectiva y empiezan a interactuar de una forma mucho más honorable, sofisticada, vulnerable, clara, honesta. Y eso me lleva a Jordan Hall. Tiene este meme que empaquetó que se llama el pensamiento simulado. Y esto es una pregunta que creo que todos nos deberíamos de estar haciendo todo el tiempo. ¿Hasta qué punto el pensamiento que estoy teniendo es mío o es de otro? Entonces, cuando yo tengo todos estos filtros y estoy observando un fenómeno, hay un feedback loop que lo que me está dando es este proceso cognitivo que empieza a generar estas ideas, pero estas ideas no necesariamente están surgiendo desde mi ser esencial, sino las estoy absorbiendo. Y el hecho de solo absorberlas y repetirlas, como vemos que pasa mucho en las redes, o sea que la gente habla de ideologías y habla y habla y habla y habla, pero no necesariamente tenemos la sensación de que está siendo consciente de lo que está hablando, es este pensamiento simulado. Y ese pensamiento simulado se da porque no tengo la disciplina de observar esos filtros y de hacerme consciente de que existen, y entonces pierdo la capacidad de tener un pensamiento autónomo y pierdo la soberanía, y entonces puedo ser más manipulado todavía y puedo hacer menos sentido de lo que está sucediendo, porque estoy dejando en manos del otro la capacidad que yo puedo tener de análisis. Y la respuesta a esto es el pensamiento básicamente puro, que es la capacidad de conexión que tenga yo con mi ser esencial, la capacidad que tenga yo de poder reducir la energía negativa y poderme poner en una posición vulnerable, donde yo puedo absorber la información que la observación que está viniendo a mí, y puedo detenerme para poder sentir y para poder observar y para poder escuchar y para poder interiorizar lo que está sucediendo. Pero ese sentir de primero es cómo me hace sentir esa palabra que esa persona dijo, cómo me hace sentir esa palabra, ese enunciado que esa persona dijo. Y esa conexión interna es la que empieza a hacer esa vulnerabilidad que permite este diálogo que se va volviendo en un feedback loop más corto y más eficiente, porque existe esta vulnerabilidad y este espacio de diálogo, que es lo que se llama dialéctica. Es un punto de vista A y un punto de vista B. A más B genera C. Si yo estoy en un diálogo de vulnerabilidad, lo que se va a generar es una hipótesis de ambos lados, pero se va a generar una síntesis después de esa, y eso es la inteligencia colectiva, esta metaidea que se genera en el compartir ideas. Pero no es este lado tiene la razón y este otro lado tiene la razón. Esa es la dinámica en la que estamos sumergidos ahorita. Y esa dinámica lo único que genera es distorsión. Y por eso es que estamos a veces tan frustrados y tan atrapados, porque empezamos a perder sentido porque no hay una metaidea que estemos construyendo, sino esa metaidea ahorita se desapareció. Si no tenemos la capacidad de generar ese diálogo de esta forma, vulnerabilidad, honestidad, profundidad, si no tenemos esa capacidad, estamos destinados a entrar en una crisis todavía más profunda, porque va a ser un tema de bajar de una búsqueda holística a un tema de sobrevivencia. Y cuando la máquina del cuerpo está en una posición de sobrevivencia, las drogas que se empiezan a generar adentro del cuerpo son la adrenalina, es la dopamina, y es este sentido de alerta, y eso es a lo que le llamamos estrés, y eso es a lo que le llamamos ansiedad. Y cuando estamos en esa posición es como cuando alguien pasa en el tráfico y se mete adentro de nosotros, se mete enfrente de nosotros, y hay este enojo, esos 2 segundos donde yo le estoy cediendo esa posición a esa persona y donde secuestró mi sistema límbico, ya hace que yo mire la realidad desde otra perspectiva. Y por eso es que es tan complejo llegar a un punto de calma y, como dicen los gringos, stillness. Y ese es el estudio de años de los budistas de esta metapsicotecnología que es la meditación. Y como estamos buscando tantas cosas afuera y tantas respuestas afuera, no nos damos cuenta que hay una herramienta tan simple como la meditación
que los budistas le dicen meditación, que los cristianos le dicen oración, que todos tienen un método para ir ahí, para ese espacio donde hay una conexión con ese ser esencial y hay una reducción del ruido de afuera y hay una calma. Y esa calma es la que permite la sensación de sentir lo que estoy observando, sentir lo que me están diciendo y empezar a generar todas estas preguntas que me llevan a hacer sentido de la realidad. Y cuando yo ya sé que la hoja que tengo enfrente de mí simplemente es una hoja, y puedo respetar el ángulo del niño, puedo respetar el ángulo del jardinero, puedo respetar mi ángulo, empieza a haber una inteligencia colectiva que va más allá de nosotros mismos. Y si se dan cuenta, el génesis del Internet, o la idea principal del Internet, era cómo generaba este sistema nervioso, que es una inteligencia colectiva inmensa. Y el Internet lo que es básicamente nuestros cerebros conectados, haciendo un cerebro más grande, y esa es la herramienta que tenemos o para construir más o para destruirnos más. La misma herramienta que tenemos ahí es un arma de doble filo. Y yo podría decir que estamos más en una dirección de destrucción que de construcción. Cualquier cosa que uno puede decir en las redes puede ser usada como un arma. Y ese uso de arma no necesariamente es que la red o las redes sociales o el Internet sea malo. Otra vez, el Internet está ahí, las redes están ahí, es como la hoja. Pero nuestros filtros y nuestra inconsciencia de esos filtros hace que los utilicemos como la utiliza la masa. Y en la medida que yo me muevo así, lo único que estoy haciendo es dejando en manos de alguien más mi pensamiento. En ese momento ya no tengo soberanía y ya no soy libre para hacer sentido de la realidad. Y para terminar esta plática, los quería dejar con esta frase de Nassim Nicolás Taleb, que es: el éxito es llegar a ser en la madurez lo que soñaba de ser niño, lo demás viene de perder el control. Eso de ser niño es volver a estar en una posición de vulnerabilidad, volver a estar en una posición de inocencia y poder eliminar los filtros que nos pueden llevar al cinismo o al nihilismo, que yo básicamente creo que ese es un camino bastante probable por el que estamos siguiendo, pero ahorita en este espacio liminal creo que podemos poner un poquito los frenos y poder empezar a observar y hacer como un reconocimiento de estos filtros, empezar a jugar con estos frameworks, empezar a interesarnos por ver la hoja como la hoja y empezar a sentir esa vulnerabilidad que es necesaria para generar estos espacios de diálogo donde generemos estas metaideas y esta conciencia o inteligencia colectiva que empiecen a construir hacia una civilización mucho menos guiada por incentivos perversos y mucho menos guiada por frameworks darwinianos. O sea, el trabajo de Darwin es espectacular. El abuso de ese trabajo y el abuso de llevarlo a un espacio donde no tiene nada que ver con lo que habló Darwin es lo que es peligroso, y eso es a lo que me refiero con esa transmisión de información en esta tecnología exponencial. Si no tenemos la sensibilidad y no tenemos la disciplina de filtrar lo que observamos y de bajarle un poquito el volumen a todo eso, va a ser muy complejo que desenredemos el nudo. Pero otra vez, yo lo estoy viendo desde una posición, este evento nos está poniendo en una posición que es una oportunidad de reconfiguración y es una oportunidad de exploración y volver a experimentar, porque lo único que nos está diciendo esto es que el sistema donde estábamos funcionando no era el camino donde teníamos que ir. Y lo único que nos ha dicho la civilización una y otra vez a través de la historia es que las civilizaciones se caen y que son ciclos de nacimiento, crecimiento y muerte. Lo único que sabemos es que vamos a morir, y si eso es una realidad,
El tema es cómo nos pasamos este viaje del nacimiento a la muerte en un proceso de aprendizaje y humildad y de rendirse ante los fenómenos, pero tener la capacidad de poder ver los filtros, ser conscientes y poder absorber la realidad de una forma mucho más compasiva. O sea, igual, muchas gracias por haberse conectado. Como les dije, pues ahorita hay un espacio por si alguien quiere preguntar, dialogar o contar chismes o chistes, todo se vale. Pero muchas gracias por de verdad por haberse tomado el tiempo de estar aquí. Dice mucho de, lo respeto mucho y lo agradezco mucho con toda la humildad porque pudieron haber estado viendo Rick and Morty o algo parecido. O sea que muchas gracias. Dejo ahí abierto por si alguien quiere decir algo o preguntar. ¿Quieren preguntar? Wow. Todos los viernes, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero yo te aviso el próximo y lo vemos juntos. Muy interesante. Espero. Muy interesante. No sé si alguien quiere preguntar algo o hablar, o la otra que les decía es, yo les mando todo esto, si me dan sus correos, igual con todos los links y todo para que tengan recursos sobre los personajes que estamos hablando, pero igual si quieren podemos dialogar aquí un rato, si alguien tiene alguna pregunta o algo. ¿Nadie tiene preguntas? Yo tengo un comentario. ¿Qué? Que también muchas veces, por lo que es tan fácil perder el significado siendo ser humano, es porque a diferencia de los animales, no tenemos instintos como claros de qué hacer con la vida, y a diferencia del pasado, tampoco tenemos tradiciones que nos digan lo que debemos hacer. Entonces, sin lo que debemos hacer y sin lo que tenemos que hacer, nos encontramos con toda esta libertad y con toda esta energía sin saber en dónde atribuirla, a qué atribuirla o hacia dónde dirigirla, ¿verdad? Y por eso es que todos estamos súper perdidos, porque yo siempre he dicho que es difícil vivir y creo que nadie va a decir, no, es bien fácil vivir, porque no es nada fácil, es todo lo contrario, es difícil y no tenemos como los recursos, como que nos hemos dedicado a acumular todos los recursos para el hacer y no para el ser yo, ¿verdad? Sino que para hacer lo que yo puedo hacer, como estudiar y una profesión y, ¿verdad? Todos los roles que yo puedo tener, pero no hay recursos para, como dice Alejandro, para sacar a la superficie el ser esencial, ¿verdad? O como para poderlo proyectar, así como proyectamos el avatar, cómo podemos proyectar lo que somos. Ese es mi comentario. Sí, de acuerdo. Yo creo que uno de los temas con ese comentario es que si hay una diferencia, o sea, creo que la conexión que tenemos con los animales es que sí hay un ADN, sí hay una estructura biológica de instinto. Uh-huh. O sea, y eso sí lo tenemos, eso sí lo tenemos todos. La diferencia empieza cuando somos conscientes de nosotros mismos. O sea, un gato no es consciente de su existencia. Uh-huh. Y el hecho de brincar a esa conciencia de la existencia permite esta exploración de imaginación, que es la creatividad. Pero cuando esa creatividad es dirigida por ciertos incentivos, es donde empezamos a distorsionar ese poder que tenemos de crear. Uh-huh. Entonces nosotros venimos a este mundo, otra vez usando el framework de las esferas, venimos a este mundo y caemos en una casa que ya tiene un sistema funcionando. Y ese sistema funcionando, ya no, o sea, nosotros no somos partícipes en la decisión de ese sistema. Es bien autoritario ese proceso, es bien totalitario en el sentido de hay una imposición y es, o
Entonces, cuando caemos en ese juego, empieza la programación y entonces empieza uno a limitar el poder creativo que uno tiene. Ahora, ese poder creativo también es peligroso, es un arma de doble filo. Yo creo que esa es como la doble parte, como que hay una parte en la que afuera no estamos conscientes de lo que somos por los incentivos, por el sistema, por la educación, por los padres, por lo que sea, pero al mismo tiempo también es tan abrumador el hacerse consciente del poder que uno tiene, que por eso solo es a través de la tranquilidad y De acuerdo. la alineación con la vida, diría yo. De acuerdo, y el hecho de yo creo que ahí dijo una cosa bien importante, que es el hecho de hacernos inconscientes de ese poder que tenemos, es parte de esa crisis de significado. Porque el poder que tenemos de crear y de generar cosas va más allá de la narrativa del dinero. Pero como estamos condicionados a esa narrativa, usamos ese poder en base a esa narrativa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tomamos decisiones de cómo educar a los hijos, a los niños? Lo tengo que meter en un colegio. Después de eso, decido en qué colegio meterlo, según lo que voy más o menos pensando. Pero estoy tomando una decisión que va a pasar básicamente de los 0 a los 18 años, pensando que el mundo va a ser estático en esos 18 años y que no va a cambiar nada. Y entonces... los colegios se inventaron hace poco. Y además seguimos en un sistema educativo, por ejemplo, con herramientas del siglo XIX, en el siglo XXI y sin ninguna conexión con lo que está sucediendo. Y ese es solo un ejemplo. Entonces, a mí me parece interesante la pregunta, porque el cuestionamiento, porque el tema es hasta qué punto nosotros estamos cediendo ese poder de creatividad y no estoy hablando de una creatividad de voy a hacer una canción, ¿no? Sino creatividad en el sentido de cómo me levanto todos los días. O sea, es el potencial que tenemos de crear todos los días. O sea, para mí, una cosa que dice Jordan Peterson que me parece un meme, o sea, una forma compacta de decir las cosas, es el Big Bang sucede cuando abrimos los ojos. O sea, cuando uno ve la narrativa del Big Bang, la luz viaja más rápido que cualquier cosa. Entonces, cuando uno abre los ojos, es el Big Bang, cuando uno se despierta. Entonces, esa es la potencialidad que tenemos ese día de regenerar todo. Pero como estamos condicionados o nos metimos en estas trampas de la mente, es como, ok, tengo que hacer dinero, entonces tengo que ir a trabajar. Y el 90% de las personas con las que hablo dice, o sea, estoy trabajando en esto, pero yo lo que quisiera es estar haciendo esto. Esa ruptura que existe es crisis de significado, ansiedad, porque por dinero estoy haciendo esto, pero yo para lo que creo que soy talentoso, que es esa voz interior, ese ser esencial, es para esto. Pero para eso no hay mercado. Pero para eso no sé qué, pero para eso no sé qué, para eso no sé qué. Entonces empieza esta tormenta de químicos adentro de la cabeza que empieza a generar esos patrones, nos empezamos a acostumbrar a esos patrones y en lo que caemos es en una posición nihilista y cínica, porque y lo peligroso es eso, porque estamos estamos en una parte bastante, creo yo, es una coyuntura en la que es peligroso caer en el nihilismo, en el cinismo, porque ahí sí nos vamos a autodestruir, básicamente. Ya conscientemente ya se decide no tener sentido. ¿Cuáles son las 3 cosas que podemos hacer para... Solo aquí Jen Maravilla quisiera agregar algo. No sé si puedes abrir tu micrófono. Para las 3 cosas con las que nos podemos quedar para aplicar mañana, cuando nos despertemos. Ahí estás, Jen. No sé si querías decir algo. Adelante. Ay, Jen. Jen. Aló. ¿Se oye? Háblanos. Bueno, en lo que contesta ahí Jen Yo también quisiera... Maravilla, Sebas Crespo,
No, él está pidiendo otra cosa. Pero Jen, no sé. Yo tal vez tendría ahí Dale. como que estábamos hablando de este tema de los incentivos y de que como que a veces tenemos este incentivo ilusorio, ¿va? No sé si voy a plantear bien la pregunta, pero técnicamente, ¿cómo una vez te das cuenta de que tenías estos incentivos ilusorios y querés empezar a moverte? ¿Cómo lo haces mientras igual le estás jugando el juego, pues? Que no es de un día para otro y bueno, aquí está esto y ya me pasé a lo otro. Buenísima pregunta. Oh, sí. O sí. No, está buena la pregunta, difícil. No tengo la respuesta. Creo que el tema es, yo también me pregunto eso. Tal vez cosas que yo he hecho yo estoy tomando, o sea, por ejemplo, yo estoy junto con mi esposa, estamos tomando decisiones a partir de este espacio liminal que son decisiones o sea, estamos planteando un objetivo final, pero para movernos hacia ese objetivo final, para llegar ahí, tenemos que hacer ciertas concesiones y ciertos cambios, que es lo que estás diciendo. O sea, estamos jugando este juego, pero ahora queremos jugar este otro. Yo lo que creo que es bien inmaduro es ir rápido a volcar esto y agarrar esto. O sea, yo creo que hay que tener la paciencia, y como la calma para ir para atrás y hacia adentro, para poder observar, ok, ¿por qué me estoy tratando de alejar de esto? ¿Qué tengo que hacer para moverme hacia aquí? ¿Y qué frameworks y qué filtros tengo que cambiar para poder interactuar de esta forma? Y ponerme un plazo y un tiempo, porque también el espacio-tiempo no lo puedes romper, entonces te tenés que poner como metas y aunque parezca pendejo, pero yo quiero existir de una forma, yo estoy existiendo de una forma A y para mí la pregunta es, antes de esa pregunta es, ¿estoy existiendo o estoy sobreviviendo? Porque hay un salto fundamental entre la sobrevivencia y la existencia. La sobrevivencia es, no necesitas estar en la calle sin nada que comer para estar en una posición de sobrevivencia. O sea, sobrevivir es estar en un trabajo que no te gusta, es ir a buscar un incentivo con el que no estás de acuerdo, eso es sobrevivencia, es la aceptación de básicamente el secuestro de mi soberanía mental, digámoslo así, y de mi paz mental. Entonces, el tema no es hacia dónde, el tema no es hacia dónde te mueves, sino es, ok, quiero moverme para acá, ¿qué pasos tengo que hacer para dejar de jugar este juego y empezar a poder jugar otro? El tema es que las respuestas de este lado van a tender a exigir de uno muchas cosas que ni uno sabía que era capaz. Y eso es lo lindo del proceso. O sea, a veces uno está tan ansioso, estresado, frustrado y se vuelve cínico y nihilista y esa se vuelve la zona cómoda. Y eso es lo irónico y eso es lo peligroso. Porque en la medida que hay más cínicos y más nihilistas y esa narrativa empieza a ser la metaidea, entonces yo tengo empatía y entonces esto es como cuando es como cuando los junkies de heroína se juntan los junkies de heroína, ¿no? O sea, empieza a haber esta comunión de nos estamos yendo en una espiral para abajo, pero vámonos todos juntos. Y en la medida que más gente cree en esa narrativa, se va volviendo cada vez más real y uno se va volviendo como en el rebelde. Y el tema es que yo creo que si algo está sucediendo ahorita en esta confusión, es que la línea es muy delgada entre verlo como una luz o verlo como la sombra que es. Y eso es lo peligroso, pero no sé si respondí tu pregunta o algo por ahí, pero yo creo que sí es como solo plantear dónde estoy, dónde quiero estar, por qué estoy aquí y cómo hago para llegar aquí. Y más que viéndolo afuera, como dónde estoy afuera, de dónde quiero llegar afuera, el cambio, así como el ser esencial, es invisible, ¿verdad? Porque el ser esencial lo sentimos, pero no lo podemos ver en forma. Los cambios que hay que hacer son
de la misma forma. O sea, no es en la forma, no es afuera, sino que es adentro, como para poder cambiar nuestra realidad de afuera, hay que cambiar la realidad de adentro. Entonces, ahí sí el cambio es inmediato, porque cuando tenés un cambio de conciencia, cuando te diste cuenta de tu incentivo que antes pasaba desapercibido, ese cambio es instantáneo y no puedes regresar atrás. No puedes decir, no, ya no lo quiero ver, porque ya lo sabes. Y esa es la sabiduría del ser esencial. Entonces, más allá de preocuparte como qué cambios tengo que hacer afuera, cuando te alinees a la congruencia de tu ser esencial, los incentivos de tu ser verdadero, por ejemplo, si estoy en ese trabajo que no me gusta y yo lo sé, pero me hago la bestia o el bestia porque pues quiero seguir ganando ese dinero, porque si no después cómo voy a conseguir otro trabajo, porque la situación está difícil, como todo este diálogo que tenemos mental, que es el que nos limita, ¿verdad? Que eso es lo que pasa. Cuando podemos dejarnos de preocupar por todo lo mental y solo nos alineamos, lo de afuera se tiene que alinear, porque así es la vida, porque nosotros somos la vida y la vida responde a nuestra disposición de abrirnos a que la vida experimente en nosotros lo que es. No lo que debería ser según nosotros, sino lo que es. Entonces es confianza y cambios internos y disfrutar el camino. Vamos a... ahorita Hola. Andrea quería aportar algo. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Ale, hola, Majo. Hola. Bueno, yo quería aportar algo. Fíjate que hay una frase que me gusta mucho que dice que nuestra zona de confort está llena de nuestras excusas favoritas. Y yo creo que primero tenemos que empezar a reconocer eso. ¿Qué excusas estoy poniéndome para no dar ese paso? Y a mí lo que me ha ayudado es, primero, en el proceso de darnos cuenta, como dice la Majo, media vez te das cuenta, ya no te puedes hacer el loco. Y si lo haces, es por elección. Entonces, cuando te das cuenta de algo, a mí lo que me sirve es pausar, como suspenderme un poco de la situación, de lo que estoy escuchando, de cualquier cosa que se presente, donde yo reconozco que estoy entrando como en este sistema que ya no funciona, y entonces ahí empiezo a elegir si respondo o no, porque usualmente estamos acostumbrados a causa-efecto, reacción-acción, y cómo podemos empezar a cambiar eso. Es pausando y eligiendo, ok, en esto quiero reaccionar o quiero responder, y a veces responder es no involucrarme, a veces responder es ni siquiera engancharme, ¿sabes? Y otra cosa es hacernos las preguntas que en qué trampas estamos cayendo, ¿sí? ¿Cuál es aquella información con la que me engancho, con la que peleo? Porque mientras más peleo, ahí entonces es donde exista mi enganche, ahí es donde entonces me toca replantearme por qué me molesta tanto, por qué me hace tanto ruido esto que estoy escuchando, esto que estoy leyendo. Y entonces creo que por ahí va como el camino que me funcionaba a mí. Y otra cosa es también estar como muy dispuestos a pasar por la incomodidad, porque a veces queremos llegar a hacer todos estos cambios, pero tampoco estamos dispuestos a dejar a pasar por la incomodidad de, como tú decís, de repente ya las conversaciones van a ser distintas, tus puntos de vista van a ser distintos, y qué tanto realmente queremos nosotros mostrar esta parte vulnerable de cuando ya no estamos de acuerdo con las cosas. Y otra cosa que quería compartir era cómo sé cuando estoy en modo de supervivencia, es cuando estoy en separación, ¿sí? Cuando veo las cosas separadas, siempre voy a estar en modo de supervivencia. Cuando miro las cosas integradas, es cuando tal vez ya estoy dando un paso más a esta parte de consciente colectivo. Ese es. Gracias. Buenísimo. Y yo creo que totalmente de acuerdo. Y creo que una cosa linda de lo que dijiste también es como estamos en un mundo de incentivos que básicamente Bayer lo dijo muy bien, listo al instante para actuar al instante. Todos queremos las cosas así y no queremos pasar por los procesos. O sea, todos queremos alcanzar el estado del nirvana en la meditación, pero no queremos pasar 40 años aprendiendo a meditar o el tiempo que tome. Todos queremos adelgazar 30 libras, pero lo queremos en un mes y queremos seguir comiendo pizza.
Y cuando existen esos, y estoy poniendo ejemplos bien prácticos, bien ridículos, porque cuando existen esas, cuando la mayoría de nosotros estamos proyectando esa narrativa, o sea, por ejemplo, queremos adelgazar y seguir comiendo pizza, va a haber, como el incentivo es vender cosas, va a haber alguien que se va a inventar algo que va a engañar por un lapso de tiempo a ese grupo de personas. Y eso a lo que tú dices es, el tema es la separación, es que me parece espectacular esa forma de verlo, es la separación es el hecho de responsabilizar al otro por las carencias que yo estoy teniendo. O sea, y esa separación, y ahí es donde viene, yo por ejemplo, una de las señales que tiene mi cuerpo, mi sistema, es cuando alguien me cae mal, es porque algo me está cayendo mal de mí. Y es muy diferente verlo desde esa posición a atacar a la otra persona. Y estamos en un sistema que incentiva el ataque y no premia ese parón y esa compasión con el otro. Porque en la separación que tú dices, no existe espacio para la compasión. Cuando no existe espacio para la compasión, no existe el reconocimiento de la existencia del otro. Y cuando no existe la existencia del reconocimiento del otro, el fin justifica los medios. Y cuando el fin justifica los medios, existe Mao, existe Hitler, existe... Y la otra cosa que yo creo ahí también es que no nos tenemos que hacer los pendejos, que todos tenemos la posibilidad de ser Hitler, de ser Mao, de ser... Eso también es... Así somos. Esa es la luz y la sombra que tenemos adentro. Entonces el hecho de también reprimir la sombra hace que perdamos esa conciencia de yo también puedo ser capaz de hacer eso. O sea, para llevarlo a un tema práctico, y es algo que se ha hablado mucho ahora y es controversial, pero aquí estamos en un espacio seguro, espero. El tema es cuando yo estoy viendo el video de este señor, este policía que mata a este personaje. Hay una sensación bien interesante que yo sentía dentro de mi cuerpo de este morbo por querer seguir viendo. Al mismo tiempo que estoy viendo a dos seres humanos hacerse daño. Y esa es la conciencia de la sombra. O sea, ese morbo de... Y esa conciencia, esa sombra me hace poder empatizar hasta cierto punto con la situación, porque yo también en una situación así también podría hacer eso. O sea, si alguien está amenazando a mi hija, por ejemplo, yo soy capaz, o sea, mi ser de sobrevivencia se activa y sería capaz de hacer cualquier cosa si la vida de mi hija estaba siendo puesta en peligro. Entonces, el no reconocer eso es esa separación. Porque entonces yo también puedo ser compasivo y empático con esa situación. Y no estoy diciendo que la estoy promoviendo ni que la estoy aceptando, al contrario. Pero el tema es cuando alguien puede agarrar esa situación y usarla como un arma y usar la tecnología exponencial para tirarla para todos lados y hacer que exista esta separación que genera este caos y cuántas muertes de policías a minorías solo en Estados Unidos no pasan todos los años. Nadie se está haciendo esa pregunta, las estadísticas están ahí, pero todos nos estamos concentrando solo en el evento al cual fuimos, básicamente nos hicieron un teatro para ponerlo ahí y todos estamos pendejeando diciendo Black Lives Matter cuando ni entendemos el concepto, ni tenemos empatía, ni sabemos la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, ni sabemos el contexto político, ni sabemos, o sea, ese es el tema cuando lo que estábamos hablando de pensamiento simulado, es cuando alguien secuestra nuestro sistema límbico, entonces empezamos Black Lives Matter y haces un hashtag y te pones en la cosa de poner tus redes oscuras y decís, pero no está mal el hecho de hacerlo, lo que está mal es la inconsciencia con la que nos metemos en esos juegos y esa separación en la que nos metemos, porque esa inconsciencia genera esa separación. Y hay una cosa que se pega con lo que tú estabas diciendo, que aquí estaba preguntando Pablo en el chat, que es
que qué opinas de la ataraxia y que de alguna forma se llega a la ausencia total de deseos y temores y está relacionado con el estoicismo. O sea, creo que lo que decía Andrea se relaciona con esto. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que se relaciona con eso? Porque pregúntense ustedes por qué últimamente, y estoy hablando últimamente en los últimos años, se ha vuelto tan relevante una psicotecnología del Imperio Romano que es el estoicismo. O sea, esa palabra empezó a surgir y empezó a emerger porque al final el estoicismo es un sistema primero, aceptación de la muerte como la única certeza que tenemos. Y partiendo de ese framework, es qué vas a decidir hacer del punto de tu nacimiento al punto de tu muerte si ya sabes que te vas a morir. Si lo vemos como un sistema operativo, como un software, el estoicismo es una metodología para poder aceptar lo que nos ocurre y no preocuparnos mentalmente de todas las posibilidades que podrían suceder. O sea, la batalla sucede en nuestra cabeza y el evento sucede cuando sucede el evento, ¿ya? O sea, no es fácil lo que estoy diciendo, hacerlo no es fácil, decirlo es bien fácil, pero es bien simple. Nuestra batalla está en la cabeza. O sea, tengo miedo porque me van a echar del chance. Ok, empiezo a generar todas esas historias, todos estos mapas mentales, empiezan a generar estrés adentro de mí, empiezan a generar ansiedad dentro de mí y el evento no ha ocurrido. Entonces, o sea, así como dejamos que los demás secuestren nuestro sistema límbico y con ese pensamiento simulado, nuestra propia mente también es un arma de doble filo que hace eso. Y el no tener por eso es que el estoicismo es una práctica súper disciplinada que no se puede hacer a la ligera, porque yo creo que mucho del peligro ahorita que está pasando con el estoicismo es que se está volviendo muy en boga y entonces ya se empieza a volver como se ha vuelto el yoga, que se volvió una cosa de moda y entonces ahora puedes hacer yoga encima de un caballo y ahora hay yoga con cerveza y entonces empezamos a perder la esencia fundamental porque queremos el resultado y no el proceso. Entonces, cuando la gente empieza a hablar de estoicismo, o sea, yo quisiera poder alcanzar ese estado, pero hablar es bien fácil, pues. O sea, ok, o sea, tenés que tener la capacidad y la disciplina de poder ir a buscar quién creó el estoicismo, de dónde viene el estoicismo, ¿no? O sea, entonces, esa disciplina es la que creo que tenemos que ir generando. Manuela, ¿tú querías decir algo? Sí, hola, buenas noches. Hola. Gracias, Ale, y a todos por lo que han compartido. Yo quería compartir algo que aprendí en el grupo de meditación al cual participo. Es una metodología coreana y me llamó mucho la atención lo que estabas diciendo porque justo de las primeras cosas que aprendí me parecieron fascinantes. Yo soy politóloga, entonces, o sea, escuchar el mito de la caverna y todo, pues no era tan nuevo para mí, pero cuando me dijo esto, para mí fue como revelador. Y es que nosotras somos como una cámara que está tomando fotos todo el tiempo y las guarda, las acumulamos en nuestra mente. Y o sea, tenemos un almacenamiento gigante, pero no solo tomamos fotos de lo que vemos y lo guardamos, sino estamos como tomándonos selfies todo el tiempo al momento de ver lo que nosotros vemos. Y así es como estamos construyendo, digamos, esa realidad que estamos reproduciendo en nuestra mente y que utilizamos como filtro para poder ver, digamos, también nuestra realidad. Entonces, por eso es lo que tú dices, ¿verdad? O sea, no ha pasado algo, pero como nosotros lo conectamos con algo que nos pasó en nuestra infancia o con un evento desafortunado o un evento afortunado, entonces estamos todo el tiempo, digamos, asociando a esas imágenes. Y lo que me enseñaron es que podemos ser libres. No, eso no quiere decir que borremos nuestra mente, pero podemos ser libres, digamos, de vivir sujetos a esos filtros que nosotros hemos generado de la realidad, del mundo que nosotros conocemos como real, porque eso no lo es.
como tú bien mencionas, estamos en este mundo para poder vivir la plenitud en vida, no cuando ya nos muramos y podamos conocer el cielo, no, aquí mismo. Entonces, lo que podemos ir haciendo es desechando todas esas imágenes, que no es nada fácil y a mí no me ha costado. O sea, voy por el proceso en el nivel 2 y son 7 y pueden llevar esto años, ¿verdad? Pero a lo que voy es que sí me ha ayudado mucho ir soltando, digamos, estas imágenes que me han determinado mi vida, y ahora me doy cuenta, porque he visto las cosas bajo ciertos paradigmas, y al momento de desecharlas, soy libre de poder decidir cómo a partir de ahora voy a capturar tanto las imágenes que yo veo de mi realidad como yo dentro de esa realidad. Entonces, creo que no es fácil, pero sí se puede, pero hay que tomar, digamos, herramientas. La meditación es una que yo recomiendo acá, que me ha funcionado, pero sí tomar mecanismos para ir depurando. Creo que es el momento ideal para poder empezar a ver el mundo bajo otro lente y un lente más apegado a nuestro ser, a nuestra esencia, que es la fuente de la abundancia, es la fuente del amor. Algunos lo conocemos como Dios, otros como el universo, ¿verdad? Entonces sí tenemos esa inteligencia cósmica, pero tenemos que aprender a desechar todo lo que hemos conocido como realidad para poder encontrarla. Qué lindo, gracias por compartir. Y ahorita que tiraste esa pelota, entonces agarro la pelota y lo que veo es, lo que es interesante de lo que dice Manuela es, si se dan cuenta, no, o sea, hay una frase que dicen las abuelas desde hace ratos, y yo cada vez creo más en que mi abuela es más sabia que Sócrates, es, todos los caminos llevan a Roma. O sea, ¿qué psicotecnología estemos buscando o querramos probar o experimentar? Es lo que está compartiendo Manuela ahorita. Ella está en un proceso de este sistema de meditación que le pone de una forma práctica a decir, ok, los pensamientos son fotos, esto está en tu cabeza y vas tomando, y una cosa que me gustó mucho fue lo que dijiste de las selfies, porque si se dan cuenta, lo mismo que estamos haciendo con estos aparatos es lo mismo que sucede en nuestra cabeza. O sea, solo estamos replicando en el exterior lo que adentro está sucediendo. O sea, cuando mi primo guapo de las redes sociales está ahí y está cenando en lugares virgos y solo se ríe, y esa es una expresión de lo que yo quisiera que sucediera, ¿no? Pero son fragmentos que solo los voy viendo por lapsos de tiempo, cuando el juego debería de ser la capacidad de poder estirar eso como chicle. Pero para poder estirar eso como chicle, primero tengo que deslinkearme de ese gemelo guapo, hacerme hacia afuera, hacia adentro, y empezar a observar estas imágenes que dice Manuela y empezar a reordenarlas también, porque hay algunas que las voy a meter en el basurero, hay algunas que las voy a meter en este folder, hay algunas que no, y hay algunas que voy a decidir desaparecer para siempre, pero al final son parte de mí, y el tema es cómo las integro, no cómo las niego. Pero lo lindo es también, mira, o sea, yo creo que el proceso es solo para siempre. O sea, no hay un fin. O sea, es el día que nosotros estemos preparados para morir, y cuando llegue ese momento, entonces ese va a ser el punto final de nuestra historia. Pero antes de eso es un proceso de todo el tiempo. Hoy vas a estar en este proceso con este sistema de meditación coreano. Una vez domines ese framework, probablemente vas a ir a buscar otro, y vas a integrar. El tema no es separarlo, como dice Andrea, sino es cómo integras las cosas. Cómo este sistema de meditación coreano lo integras con el estoicismo, cómo pues estoy hablando del estoicismo como un ejemplo, cómo el estoicismo lo integras con sistemas integrales como frameworks, como lo que hablamos de Ken Wilber, cómo empiezas a integrar todas esas piezas que se van volviendo en un motor
virtual que estás creando dentro de tu mente que hace que los filtros sean cada vez mucho más sensibles y que la proyección hacia afuera sea mucho más compasiva. Y ese es el objetivo, es cuando nosotros entendemos que somos como un proyector de cine y la película que estamos proyectando afuera es el holograma, y por eso es que tiene tanto sentido cuando igual Harari dice que somos las historias que nos contamos, es que si todos creemos en la proyección, se va a hacer real. Si la proyección que todos creemos es cínica y nihilista, eso es lo que va a pasar. Y si se dan cuenta, es lo que está pasando. O sea, el tema es cómo hacemos para poder hacer esa inteligencia colectiva que para mí este pequeño experimento que estamos haciendo hoy es un ejemplo de que se puede hacer. Y que nos estamos conectando a nivel virtual y lo que estamos compartiendo son neuronas y aquí se está conectando una inteligencia colectiva. El punto es cómo se va volviendo en un método que va creciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces esa es la búsqueda que tenemos que hacer. Aquí también para darle espacio a Cecilia, tú querías decir algo. Ahí tienes el micrófono. Hola. Hola. Yo quería decir que pues una forma de como también concluir esta idea es de pensarlo como the art of living, porque al final se vuelve un arte el saber cómo vivir una vida con la que uno esté en paz y que esté alineada con todo lo que lo puede hacer a uno feliz y que uno viva esa felicidad en la presencia total en su día a día y no se vuelve una utopía, sino que lo que uno cree y con lo que uno es feliz lo vive a diario. Y pues se relaciona un poco con lo que decía María José al principio, porque es tan difícil saber si uno lo está haciendo bien o mal, porque los parámetros y las medidas con las que nos comparamos a veces son pues no las cuestionamos, entonces solo las seguimos y al final sí nos lastiman más de lo que nos hacen crecer en lo personal. Al final somos como todos una combinación de filtros que nos hacen únicos y sí cuesta bastante como que todos se encuentren empatía unos con otros viniendo desde unas perspectivas tan diferentes también, ¿no? De acuerdo. Eso quería decir. Pero, buenísimo, gracias por compartir. No, de acuerdo. El tema, yo creo que ahí tocaste un punto en el nervio, que es yo creo que no tenemos que estar buscando la aprobación de lo bueno y lo malo. Creo que tenemos el derecho y la autonomía de poder experimentar con nuestra conciencia como nosotros querramos y uno de los filtros que nos tenemos que quitar es precisamente estar en esa posición de juzgar de bueno o malo, pues. O sea, creo que tenemos que, porque otra vez hablando de la sombra y de la integración de esa sombra, todos tenemos esa capacidad. Yo creo que los orientales lo definieron muy bien en un símbolo que es el yin y el yang, y es la comunión y el flujo constante entre las dos energías. Entonces, yo creo que para poder estar en armonía y para poder reducir el sufrimiento y poder estar en ese estado de felicidad, porque al final el Buda decía, la felicidad no es la meta, sino la felicidad es el camino mismo. Y a veces es muy difícil entender que a pesar de que estamos pasando por situaciones difíciles y de dolor, esa es la felicidad. Esa es parte de. Porque la felicidad no es sinónimo de alegría. O sea, la felicidad no es estar riéndose todo el día. La felicidad es un estado en el que aceptamos las cosas tal y como son y no caemos en esos juegos de si es bueno o es malo. Y yo creo que lo que acaba de decir Cecilia es precisamente ojo con ceder su soberanía en los demás, porque en el momento en que cedemos hacia los demás, perdemos conexión con ese ser esencial y empezamos a ser dominados por las palabras, los enunciados y las opiniones de los demás. Entonces,
yo creo que el tema es otra vez el autoconocimiento y lo que dicen los griegos, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. O sea, al final nosotros somos una réplica del cosmos en microcosmos. Y una de las cosas que también el cuerpo nos enseña es que, si se dan cuenta, cuando estábamos hablando de los incentivos y este framework darwiniano, el cuerpo es bien interesante porque el cuerpo no, o sea, si una célula está mal, el cuerpo se va a organizar para recuperar o desechar a esa célula, pero no va a competir. Si el hígado está mal, el cerebro no va a competir por la energía del hígado. Al contrario, todo el sistema va a funcionar y por eso es que hay fiebre, porque todo el sistema está funcionando para... Entonces, el cuerpo mismo nos está diciendo cómo debería de ser el diseño de una civilización más sabia. Todos somos distintos, eso nos hace fuertes, pero eso nos hace antifrágiles también. Porque si todos fuéramos iguales, nadie, o sea, yo no creo que podamos aplicar la metodología de estandarización de McDonald's a algo tan importante como la civilización humana. O sea, no podemos. Y no tiene derecho nadie sobre nosotros para hacer eso, o no debería. Entonces, creo que la inteligencia colectiva que tenemos que aprender a construir, y ojalá que esta primera reunión, o como le queramos llamar, sea un inicio de esta bola de nieve, porque yo sí creo que esa es la salida que tenemos, porque vamos flotando en esta nave espacial biológica que se llama Tierra a una velocidad que nuestras cabezas no pueden entender, en el espacio. Si eso no es lo suficientemente incierto, o sea, nuestras vidas todos los días no son nada comparado contra eso. O sea, tenemos más control nosotros, según nosotros, sobre lo que va a pasar. Pero en esta bola biológica llamada Tierra es la que vamos navegando, y si no empezamos a construir esta inteligencia colectiva, creo que estamos muy cerca de cometer un error bastante grande, y sobre todo para las generaciones que vienen. Probablemente esta utopía no la vayamos a ver nosotros, pero no importa, alguien tiene que empezar a construirlo. Porque las generaciones que vienen sí deberían de tener el derecho a poder existir y no sobrevivir. No sé si alguien más quiere decir algo, y si ya están cansados, si ya nadie más quiere decir nada. Jen Maravilla. Puedes encender tu micrófono, Jen. Ahí estás, ya tienes el micrófono activado. Tengo problemas, todos tenemos problemas, no son mentiras. Sí, parece que lo tienes activado, pero no, o sea, aquí me sale como activado, pero no te estamos oyendo. Si quieres, lo puedes escribir y yo lo repito, si te parece más práctico. Pues, muchas gracias. Si nadie quiere decir algo más o preguntas, la verdad, muy, muy honrado y muy agradecido porque se hayan tomado este tiempo. Espero que esto siga siendo un espacio en el que nos podamos conectar y podamos compartir. De mi lado van a tener esa búsqueda con el proyecto que estoy llevando a cabo, que es el ALE descentralizador. La búsqueda de ese proyecto es la descentralización de todo. Creo que la salida es la descentralización de la información, de la espiritualidad, de
los métodos de producción de comida, todo. Entonces, vamos a seguir generando estos espacios. Ya me dieron sus correos, ahí les voy a mandar la plática y les voy a mandar los links para que puedan irse en esos agujeros de conejo. Les mando toda mi buena vibra, mi energía y mi amor, y que todo les salga como su ser esencial quiere que les salga. Y recuérdense que solo nosotros somos autónomos y tenemos el poder de esta proyección hacia afuera, y todo está en la mente. O sea que si logramos controlar la mente, más de algo controlamos afuera. O sea que muchas gracias, de verdad, muy honrado, y nos seguimos viendo. Vivimos en tiempos extraños. Necesitamos utilizar las mejores herramientas que tenemos, el cerebro y el corazón conectados para crear una inteligencia colectiva que nos ayude a hacer sentido de la realidad y así construir una mejor proyección, un mejor holograma, un mejor lugar para vivir, para existir, para sentir.